grandes son tus maravillas. En esta serie de lecciones estamos hablando de las diferentes divisiones que encontramos en la Biblia. Como habíamos mencionado en la primera lección, la Biblia está dividida en dos partes. Por un lado, el Antiguo Testamento y por otro, el Nuevo Testamento. También habíamos mencionado que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen sus propias divisiones. En el caso del Antiguo Testamento, las divisiones que encontramos son el Pentateuco, los libros históricos, los libros de sabiduría, los profetas mayores y los profetas menores. En esta lección estaremos haciendo una introducción a la primera división del Antiguo Testamento, es decir, al Pentateuco. Pero antes de abordar este tema, debemos dar a conocer que los libros del Antiguo Testamento se escribieron originalmente en hebreo, con algunas pocas porciones en arameo. Ahora bien, la primera traducción de estos libros hebreos se hizo al idioma griego. A esta traducción se la conoce como la Septuaginta o versión de los 70. Se abrevia con el número romano 70. Esta traducción se llevó a cabo en Alejandría y fue ordenada por el rey Ptolomeo II Filadelfo, alrededor del año 250 a.C. Se dice que fueron 72 los escribas que la tradujeron. Mencionamos esto porque los nombres de los diferentes libros que utilizamos en nuestras Biblias en español vienen precisamente de esta traducción. Conociendo esto, ahora hablemos de la primera división del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco. Precisamente, cuando hablamos de Pentateuco, esta palabra viene a su vez de otras dos palabras griegas. Pente, que significa 5, y teucos, que significa rollo o estuche. Esto quiere decir que cuando hablamos de Pentateuco, nos estamos refiriendo a 5 libros, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Como lo mencionamos anteriormente, el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo y claro está que los nombres de los libros estaban en hebreo. Cuando fue traducido al griego, llegaron a tomar otro nombre. Y en esta oportunidad les daré a conocer los nombres originales en hebreo y griego. Sin embargo, antes de esto, debemos indicar que los hebreos no le ponían nombre a sus libros, sino que los diferentes libros eran conocidos con las primeras palabras que aparecían en cada libro. En el caso de Génesis, su nombre en hebreo es Bereshit, que significa en el principio. Su nombre en griego es Geneseo, que significa orígenes. De ahí nuestro libro, que toma por nombre Génesis en español. Le pusieron este nombre porque en este libro se narra el origen de todo el universo, así como el origen del pecado y el origen de muchas naciones, entre ellas los israelitas. El libro de Éxodo era conocido por los israelitas como Welet Shemot, que significa estos son los nombres de. Si usted revisa su Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo 1, se dará cuenta que efectivamente este libro comienza con estas palabras. En griego le dieron el nombre de Éxodos, que significa salida o partida. Los traductores le dieron este nombre porque en este libro se narra la salida del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. En el caso del libro de Levítico, para los hebreos es Wayikra, que quiere decir y el Señor llamó. Tal como sucede en otros casos,
también en este caso corresponde a las primeras palabras del libro de Levítico. En griego su nombre es Levíticos, del cual se origina el nombre en español Levítico. Se le dio este nombre porque en este libro se habla de las funciones y labores de los levitas, el cual era la tribu encargada de ministrar en las labores del templo. El libro de Números en hebreo es Bemidbar, que significa en el desierto. El nombre para este libro en griego es Aritmoi, cuyo significado en español es número. De Aritmoi viene nuestra palabra aritmética, que significa técnica o práctica de números. Los traductores le dieron este nombre porque en este libro se mencionan 2 censos que se llevaron a cabo. Finalmente, el libro de Deuteronomio en hebreo se conoce con el nombre de Elet Hadebarim, que significa estas son las palabras, aunque otros le conocen como Devarim, que significa palabras. En griego a este libro se le puso por nombre Deuteronomión. Esta palabra a su vez viene de 2 palabras griegas, Deuteros, que significa 2, y nomos, que significa ley o mandamiento. En ese sentido, Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Se le dio este nombre porque recordemos que todos los israelitas mayores de 20 años que habían salido de Egipto habían muerto durante los 40 años en el desierto. Así que la generación que entró en la tierra prometida fueron aquellos que salieron de Egipto siendo menores de 20 años. Esta generación no había oído la ley que había dado a conocer Moisés en el monte Sinaí. Era por eso necesario repetir por segunda vez la ley de los 10 mandamientos. Ahora que ya conocemos los nombres de los libros que componen el Pentateuco, tanto en hebreo como en griego, vamos a identificar el nombre con el cual los hebreos conocían a esta división de la Biblia. Pero antes debemos aclarar, en este estudio mencionaremos solo un texto bíblico por cada nombre, pero debemos entender que existen varios textos bíblicos para identificar cada uno de los nombres con los cuales los judíos conocen el Pentateuco. Comencemos mencionando Gálatas capítulo 3 versículo 10. Este versículo dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Como podemos ver, el Pentateuco se le conoce con el nombre de el libro de la ley. Ahora leamos Segunda de Crónicas capítulo 34 versículo 30. Este texto dice: subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. En este caso vemos que Pentateuco es conocido como libro del pacto. A continuación veamos lo que nos dice Marcos capítulo 12 versículo 26. Este versículo dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Como podemos notar, en este caso al Pentateuco se le conoce con el nombre de el libro de Moisés. En cuarto lugar, veamos lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 23. El pasaje dice: si recibe el hombre la circuncisión en sábado,
para que la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? Aquí podemos ver que el Pentateuco también es conocido con el nombre de la ley de Moisés. Por último, leamos lo que nos dice Lucas capítulo 2, versículos 23 al 24. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomillos. En este quinto caso, el Pentateuco es conocido por los judíos como la ley del Señor. En resumen, tenemos 5 nombres con los cuales los judíos conocen el Pentateuco. Número 1, el libro de la ley. Número 2, el libro del pacto. Número 3, el libro de Moisés. En cuarto lugar, la ley de Moisés. Y por último, la ley del Señor. Estos 5 nombres eran conocidos por los judíos para identificar el Pentateuco. Bueno, hasta aquí en esta lección vimos el origen de los nombres de cada uno de los 5 libros del Pentateuco. Y también vimos los nombres con los cuales los israelitas conocían a esta porción de las Escrituras. Por último, ahora veremos el contenido del Pentateuco. Es decir, veremos los periodos o etapas de las cuales nos habla el Pentateuco. En primer lugar, el Pentateuco nos habla del relato de los orígenes, tanto del universo como de la vida en la tierra. En segundo lugar, nos habla de la maldad del ser humano y cómo es que Dios decidió traer un castigo para aquella generación por medio del diluvio universal. En tercer lugar, el Pentateuco nos habla de la vida después del diluvio. En cuarto lugar, en el Pentateuco encontramos la historia de los patriarcas, comenzando con Abraham y terminando con José, hijo de Jacob. En quinto lugar, nos narra acerca de la esclavitud de los israelitas en Egipto y cómo es que Dios los sacó de esa esclavitud por medio de Moisés. Por último, el Pentateuco nos habla acerca de las cosas que los israelitas hicieron durante los 40 años de peregrinaje por el desierto, hasta que llegaron a las puertas de la tierra prometida. Espero de todo corazón que esta lección sea de edificación para su vida. Dios mediante, en los siguientes días o semanas, estaremos estudiando cada uno de estos periodos para que de ese modo podamos conocer bien las Escrituras y podamos de esta manera fortalecer nuestra fe en Dios. No te olvides de dejar algún comentario o si tuvieras alguna pregunta, con mucho gusto lo contestaré. Que Dios te bendiga. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas.